diagnosticar es la mucositis. Perdón, Diego. Sí. ¿Estás compartiendo pantalla? Yo no la veo. Ah, ¿no ven? No, no estás compartiendo, Diego. Perdón, pensé que era la introducción. A ver, pará. Esto ahora. Ahí va. Ahora sí, estamos viendo la pantalla. Ahora sí. Sí, no está la presentación, pero ya estás compartiendo. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Bárbaro, perdón. Bueno, entonces lo primero que debemos tratar es la mucositis, ¿no? La mucositis, el objetivo principal de tratar la mucositis es reducir la carga bacteriana. Tanto en perimplantitis como en mucositis debemos hacer un análisis de las expectativas del paciente, de la salud periodontal general, de la higiene que mantiene el paciente, las destrezas, como, igual que en la enfermedad periodontal, ¿verdad? Hacer la evaluación de los tejidos perimplantarios, también evaluar la prótesis y evaluar distintos hábitos que pueda tener el paciente, como hábito de fumar. Y la verdad que cuando empezamos a hablar tanto del tratamiento de la mucositis como de la perimplantitis, surgen cantidad de tratamientos y cantidad de alternativas. Si nosotros quisiéramos mostrarles a ustedes un protocolo, que nosotros no tenemos uno que usemos, sí en determinado momento nos apegamos más a uno, y estuvimos evaluando uno específico, pero si quisiéramos decirle o decir, bueno, hay 3, 4 protocolos, nos quedaríamos cortos. Hay infinidad de protocolos, e incluso con combinaciones. Entonces, la manera de presentar esto es decir, bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Y después cada cual podrá aplicar 1, 2, 3 de esas herramientas. Y todo esto de la dificultad en cuanto a cantidad de protocolos es porque la evidencia científica que hay no es concluyente. No es concluyente por algo, ya lo habíamos hablado en cuanto a en el teórico anterior, la dificultad de hacer tratamientos que puedan ser estandarizados, porque no es lo mismo hablar de un tratamiento de enfermedad periodontal donde sabemos que el sustrato, la superficie radicular es una, frente a implantes donde las superficies pueden ser muchas, donde los sistemas de conexión, tipos de conexiones, tipos de rehabilitación, la localización del implante, características de tejido, son toda una cantidad de variables que hace muy difícil que haya estudios incluso a largo plazo. Hay pocos estudios a largo plazo. Entonces todo eso hace que recabar evidencia científica y todo sea muy difícil. Entonces, bueno, sabemos que no hay protocolos realmente válidos, y generalmente lo que más vemos es que hay mucha combinación de tratamientos. Es decir, nosotros para enfermedad periodontal, si decimos, bueno, hacemos un raspado y alisado, es válido que hagamos solo raspado y alisado, y podemos hacerle algún agregado más. Ahora, en tanto mucositis como perimplantitis, esos agregados más generalmente son varios. Se aplican 2 o 3 componentes o 2 o 3 maneras de decontaminar la superficie del implante, a su vez sí, con antibióticos, sin antibióticos, en fin, hay infinidad. En cuanto a la mucositis, nosotros sabemos que no deberíamos estar frente a presencia, a pérdida ósea. Si estuviéramos frente a pérdida ósea, ya estaríamos hablando de una perimplantitis. Entonces, en la mucositis vamos a estar más localizados en un área donde lo que pueda haber expuesto del implante debería ser muy poco. Debería ser muy poco si es que no fue un paciente ya tratado y que hayan quedado superficies del implante expuestas. Y donde una de las cosas que encontramos en la mucositis y que genera a veces
disconfort a los pacientes es la ausencia de encía queratinizada. No solo dificulta la higiene, sino que también los pacientes, cuando tienen ausencia de encía queratinizada, le genera más disconfort. Lo notan, digamos que sería hasta beneficioso porque lo notan antes. En los pacientes donde hay buena encía queratinizada, muchas veces la mucositis pasa más asintomática. ¿Cómo debemos tratar o cómo serían los pasos? Bueno, una de las cosas es modificar la estructura protésica si es necesario, que permita acceso a la higiene, ver bien cómo está la localización de los márgenes y los contornos, sobre todo de los márgenes. El asentamiento y la movilidad. A ver, puede ser que esa modificación de la prótesis lleve a que haya que cambiarla, porque puede ser una prótesis que esté mal asentada. Si hay movilidad de la corona, si se aflojó la corona, eso rápidamente genera una mucositis. Entonces, eso implica que tengamos que hacer el tratamiento de decontaminación, pero también al ajustar la corona, eso va a generar rápidamente mejoras. También hay que identificar y remover excesos de cementos o de biomateriales. Es muy común que encontremos situaciones de periimplantitis, de mucositis, en las cuales el disparador de esa mucositis es excesos de cemento. Yo les había mostrado en algunos trabajos donde indicaba la cantidad de restauraciones cementadas que tenían excesos de cementos y dependiendo del tipo de cemento usado, lo que se podía remover de esos cementos o no. Los cementos más que se degradan más fácil, generalmente no son tan nocivos para los tejidos, mientras que los cementos de difícil remoción, era difícil, bueno, su remoción y el cuadro inflamatorio que generaba. Pero también los biomateriales, a veces agregados de biomateriales, con el objetivo de alguna formación ósea, esos materiales a veces pueden quedar, esos biomateriales a veces pueden quedar encapsulados a nivel del margen gingival, encapsulados por tejido, no llegan a oseointegrarse ni a formar tejido óseo. Y bueno, esos materiales son un riesgo, un disparador para la mucositis. Luego pasamos a una terapia mecánica no quirúrgica. La mucositis la vamos a tratar de una manera no quirúrgica, que básicamente podemos hacer una instrumentación manual por ultrasonido o por aire abrasivo. El aire abrasivo es un sistema que usa, es llamado aire abrasivo, pero también es como un spray, donde a su vez se le puede poner algún antiséptico. Pero para eso requiere un dispositivo específico. Es un ultrasonido específico, no es el ultrasonido convencional. Y bueno, la instrumentación manual. Con respecto a instrumental o puntas de ultrasonido, bueno, ahora en un ratito después, cuando ya hablemos de la decontaminación directamente sobre los implantes, vamos a mencionar un poquito qué se puede hacer. El uso de antisépticos locales, que también los vamos a mencionar más adelante, es una vez hecha la terapia no quirúrgica, la aplicación de antisépticos locales o antibióticos locales o sistémicos. Fíjense que en cuanto al uso de antisépticos locales, no se ha encontrado que realmente sean muy beneficiosos. No hay evidencia en cuanto a que el beneficio de estos antisépticos pueden estar mejorando más, solo el uso de antisépticos sin hacer una terapia mecánica no generan aporte. Estos estudios, si se fijan, la mayoría usaron clorhexidina, usaron algún otro tipo de decontaminación. Las muestras son pequeñas, fíjense en la cuarta columna, salvo algún caso de los últimos que ponen una cantidad elevada de pacientes y habría que pensar que bueno, podrían ser más implantes todavía. Las muestras no son muy grandes. La evaluación
generalmente es a corto plazo, pero también la mucositis la podemos evaluar rápidamente a corto plazo, porque estos son estudios que hicieron seguimiento de mucositis. Ahora, cuando vamos a la penúltima columna, vemos el porcentaje de resolución del problema, y los porcentajes de resolución del problema no son demasiado altos. El máximo creo que da 58%. El estudio Pulsini da 58% de resolución. La verdad que la mayoría de los casos no se resuelve adecuadamente la mucositis usando solo los antisépticos. ¿Qué estuvimos usando nosotros? Tanto en Maimónides como yo lo uso mucho en mi consultorio, a raíz de que lo empezamos a usar en Maimónides. Hemos usado mucho iodopovidona. No hay demasiado publicado sobre iodopovidona, pero sí hay algunos artículos en cuanto al uso de iodopovidona en enfermedad periodontal. Ahora, en cuanto a implantes, es poco. Está este artículo de Stein, en la cual él muestra como que bueno, es una buena alternativa por su amplio espectro, tiene bajo costo, aparentemente hay poco riesgo de generar resistencia. El cuidado que hay que tener es por el yodo en pacientes que pueden ser alérgicos. Entonces eso es algo a prestar atención. El uso combinado con otras terapias ha demostrado algunas mejoras. El tema de esto es en que, bueno, en realidad este artículo lo está usando como complemento de un curetaje más un aire abrasivo, es decir, sería un tercer elemento. Yo en el consultorio, en casos de mucositis, lo aplico y a corto plazo se obtienen buenos resultados, sobre todo en aquellos pacientes que notan disconfort, que sienten una ligera molestia. La aplicación de iodopovidona, frotándola, impactándola con algún cotonete o haciendo una hebra de algodón empapada en iodopovidona y frotándola, metiéndola en el surco gingival, da buenos resultados a corto plazo. Y es un poco, les diría, no un estudio, sino más una percepción de lo que estoy viendo o voy viendo con los pacientes. Entonces, le diría, es el antiséptico que tengo de elección. Después está la posibilidad de antibióticos locales o sistémicos. Cuando yo viajaba bastante a Buenos Aires, me traía de allí minociclina en gránulos. No la consigo aquí en Uruguay. También obteníamos buenos resultados en las mismas situaciones. Estamos hablando de casos donde hay mucositis, profundidad de sondaje de 4 o 5 milímetros, no hay pérdida ósea, y donde notábamos esas mejoras eran esos pacientes donde no tenían encía queratinizada, maxilar inferior generalmente, y les generaba cierto disconfort. Bueno, la aplicación tanto de la iodopovidona o de antibióticos locales como la aminociclina, repetidas veces, no solo una aplicación, sino aplicarlo en sesiones repetidas, generaba o genera ciertas mejoras. Ahora bien, volvemos a lo mismo, las terapias complementarias no muestran beneficios en cuanto al debridamiento mecánico comparado con el debridamiento mecánico. Y no siempre logramos una desaparición total de la inflamación. La mucositis requiere un control bastante seguido, bastante periódico. Después hay otras alternativas, como la terapia fotodinámica, en la cual yo no la he usado porque no dispongo del dispositivo. Algo hicimos en Maimónides, el doctor Rubén Forte hizo algo en algún tiempo, pero bueno, hay que tener una aparatología específica, que no es barata, y cuando aparecen ese tipo de cosas, realmente nosotros buscamos alternativas más económicas, porque es lo que nuestro medio a veces permite.
Y como último punto del tratamiento, ven allí, dice la terapia mucogingival. Bueno, en los casos donde hay una recidiva de la mucositis, donde no logramos un control, muchas veces el hacer algún injerto de tejido conjuntivo, mejorar las condiciones de los tejidos mucogingivales, lograr una encía queratinizada, mejora las condiciones. Entonces, sería una terapia quirúrgica complementaria al tratamiento. Ahora bien, cuando vamos ya a la periimplantitis, ahora ya estamos hablando de que hay pérdida ósea. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? En la mucositis teníamos el objetivo de mantener niveles bacterianos bajos y evitar la progresión a una periimplantitis. Bueno, aquí ya tenemos pérdida ósea, lo que nosotros tenemos que hacer es detener esa pérdida ósea, mejorar las condiciones gingivales, y en lo posible, si pudiéramos favorecer una regeneración ósea, sería mejor. Y aquí debemos hacer un análisis de las expectativas del paciente, de la salud periodontal general, obviamente, tanto como en mucositis, si no hay salud periodontal general, tampoco podemos pensar que podamos tener éxito en el control de la periimplantitis. Evaluar cómo hace el paciente la higiene, si puede y si la prótesis lo deja. Evaluar los tejidos periimplantarios y evaluar los hábitos. Evaluar la prótesis y evaluar los hábitos. Vamos a reducir la carga bacteriana de las bolsas, decontaminar la superficie del implante, porque aquí nosotros vamos a, de alguna manera, tener acceso a la superficie del implante, corregir los sitios a nivel óseo que podamos, o hacer una regeneración ósea, y establecer protocolos de mantenimiento. Tanto para mucositis como para periimplantitis, nosotros debemos hacer el seguimiento. ¿Qué alternativas tenemos para decontaminar el implante? Acá estamos hablando periimplantitis, pérdida ósea, implantes expuestos, ya sea que sea visible o no visible, pero sí que nosotros lo podemos sondear. Entonces, debemos remover el biofilm sobre ese implante y obtener una superficie más biocompatible. Para remover el biofilm del implante, tenemos varias maneras, que puede ser mecánica, química o física, y ya sea que modifiquemos o no la superficie del implante. La decontaminación del implante podemos hacerla de manera mecánica, con curetas plásticas o de titanio. Usar o complementar, porque como les decía hoy, muchas veces estas cosas no se usa una sola de estas técnicas, con torundas de algodón, con brochitas, con cualquier cosa, frotar sobre el implante. Aquí ponen o mencionamos con suero, pero también es válido el uso de antisépticos. Se puede usar ultrasonido. Hay puntas específicas dentro de los ultrasonidos, que son puntas, algunas de teflón, para no dañar la superficie del implante. Después tenemos cepillos de titanio. Los cepillos de titanio, el tema es conseguirlos, y son caros. Entonces, en algunas situaciones nosotros podemos tener acceso a la superficie del implante y usar algún cepillo de titanio. El tema es disponer de ellos. El Airflow es este aparatito que vemos a la izquierda. No sé si hay otra marca aparte de la empresa suiza EMS que lo produzca. Pero bueno, es lo que les decía, que es una pulverización sobre la superficie del implante y en la bolsa. Tiene distintos punteros depende qué es lo que se quiera lograr. Y después otra alternativa de contaminación de la superficie del implante de manera mecánica es la implantoplastia. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran ir comentando? Yo una consulta. Sí. ¿No es que ya no es necesario utilizar curetas específicamente plásticas o de titanio? Que se puede utilizar las comunes. Siempre ha sido un tema de discusión. La realidad es que yo en el consultorio uso ambas. Si vas a la bibliografía, generalmente te mencionan
curetas de titanio o curetas plásticas, para no dañar la superficie del implante. La verdad, ahí no sé si hay evidencia de eso y no te puedo decir algo cierto. Yo en el consultorio uso cualquiera. Claro, yo tenía entendido que al principio se generan las corrientes eléctricas a través de los metales, pero después que ya estaba permitido utilizar cualquier tipo de cureta. Sí, y creo que uno de los motivos también era no rayar el implante. Claro. Entonces, bueno, y realmente raspar un implante o usar Es la complicado. cureta en un implante es muy complicado. Entonces, lo que uno puede remover usando una cureta va más al tejido de la cureta, yo la uso más para el tejido de granulación y la pared blanda de la bolsa, y todo ese tejido de granulación, que es un tejido de granulación en los implantes muy particular, se desprende a veces muy fácil. Lo uso más para eso que para la superficie del implante. Porque si hago un acceso no quirúrgico, no puedo pretender raspar eso, no puedo hacer tracción hacia arriba porque están las espiras. Me puedo meter un poquito, acompañar un poquito el surco del implante, pero me parece que me estoy haciendo trampa al solitario. Sinceramente pienso que me estoy haciendo trampa al solitario cuando pienso que yo con una cureta estoy decontaminando la superficie del implante. Entonces, lo ataco más a los tejidos blandos. Si hubiera algo grande que pudiera sacar allí, a veces con la cureta remuevo esos restos de biomateriales que pueda haber o algún exceso de cemento, eso sí. Ahora, de contaminar la superficie del implante, voy a otras cosas. Y ahí es donde empiezo a aplicar los antisépticos, o antibióticos o antisépticos. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, seguimos. La decontaminación química. También hay infinidad de maneras de lograr la decontaminación química. Se usó mucho LETA y se usa mucho LETA. Es el mismo que trae el avío de regeneración para hacer la regeneración ósea el Endogain. con el Endogain, con las proteínas de porcina del esmalte. Ácido cítrico, antisépticos distintos, clorhexidina, triclosana, agua oxigenada y la iodopovidona, y antibióticos locales. Hay publicaciones en cuanto a distintos antibióticos. La realidad es que todo lo que he visto o leído, nadie se juega por uno de ellos específico que diga que obtenga mejores resultados. Allí vemos en la foto de arriba, ese es un caso realizado en la universidad, en Maimónides, haciendo la decontaminación con gránulos de minoxidilina. Después el uso del láser o la terapia fotodinámica. Y acá voy al concepto que les decía hace un rato. Bueno, no está, por lo menos no está a mi alcance, y no lo veo que tampoco esté al alcance a nivel universitario el uso de estas herramientas. Algo se ha investigado sobre el láser de Herbio. Bueno, allí vemos algunos datos, pero también los resultados es que no han demostrado un gran beneficio como para que justifique realmente su uso, ¿no? Y bueno, cuando vamos al tratamiento, esas son las maneras que nosotros tenemos de decontaminar la superficie del implante. Ahora bien, cuando vamos al tratamiento tenemos dos maneras de hacer el tratamiento. Es el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Esto viene de la periodoncia. Lo que hacíamos de terapia básica. Una cosa sí. Con respecto sobre todo lo que es la terapia fotodinámica, también se juega, viste que esto por ahí es más una apreciación personal tal vez, pero que a veces nos vienen a vender productos a los odontólogos como productos que generan efectos mágicos, fantásticos, y la realidad es que cuando uno después empieza a ver los estudios o empieza a probarlos y a testear, no es que va a obtener un resultado mucho mejor, a veces ni siquiera mejor,
empleando esa tecnología que por ahí viene una empresa a querer vendernos. Entonces ahí es donde por ahí es lo que creo que vos querés también hacer hincapié en que son tecnologías que existen, pero que tal vez no están mostrando un resultado que justifique la inversión y la consideración. Sobre todo en esto por ahí me hago cargo más yo, en cuanto a la terapia fotodinámica, creo que fue algo que en su momento nos quisieron vender a todos, pero que la realidad es que no nos trae un beneficio significativo a nivel de terapéutica. Con el láser por ahí es un poco diferente, pero ahí el presupuesto es claramente diferente. Pero bueno, a veces hay que tener cuidado con lo que nos quieren vender y lo que realmente nos va a traer un beneficio adicional en los tratamientos. Pero aparte del láser, vos tenés otros usos para el láser. Claro, entonces vos podés decir, bueno, yo tengo un láser para esto, y aprovecho y lo uso para la perimplantitis. Ahora, la terapia fotodinámica te queda muy reducido el uso. Sí. Sí. Y tampoco trae grandes... Más, no. Si me decís, yo al menos en todas las pruebas que tuve y que he visto, en ningún caso encontré un beneficio marcado con respecto a otros tratamientos, la verdad. Y hace poco, hablando con un colega que está haciendo unos trabajos de investigación para una tesis, fue a Brasil. Bueno, capaz que vos sabés, Flor, pero compra cultivos, no me acuerdo cómo era toda la cosa, estaba haciendo con unos cultivos y lo iban a hacer en una universidad en Brasil. Y compraban los cultivos de porfiromonas y esto y lo otro. Y dijo, mira, al final terminamos, nos dio mejor resultado usar la lámpara de fotocurado, la Valo. ¿La conocen? ¿Lo oyeron nombrar? ¿Oyeron nombrar las lámparas de fotocurado Valo? Bueno, que es una lámpara, bueno, LED creo que es, y la intensidad es distinta. Tuve un mejor resultado con la Valo que con la terapia fotodinámica. Para porfiromonas gingivales. Pero bueno, es un trabajo, un comentario al pasar de alguien que está haciendo una tesis. Por ejemplo, si ustedes dijeran, bueno, pero ¿me justifica invertir en un aire abrasivo? Bueno, lo que pasa es que eso te sirve para todo lo que sea profilaxis, tanto en dientes como en implantes. Y bueno, es un sistema de profilaxis muy bueno, muy suave, muy delicado. Seguramente no genere tanto disconfort a los pacientes como un cavitador convencional. En fin, entonces bueno, ahí, y aparte el costo de la inversión es distinto a lo que puede ser uno de estos tipos de aparatos. Pero bueno, por eso también cuando yo muchas veces encuentro artículos sobre láser, los paso un poco los paso por alto, porque uno busca cosas que nosotros podamos aplicar en el consultorio de una manera rápida, sencilla, económica, y que lo podamos aplicar en la universidad, ¿no? Y que lo puedan aplicar no solo uno, todos los colegas. Ahora, cuando hay un aparato, algo muy específico, decir, bueno, eso va a quedar limitado a un núcleo. Entonces, realmente yo lo descarto un poco, ¿no? Bueno, la terapia, dentro de la terapia de tratamiento tenemos terapia no quirúrgica y la terapia quirúrgica, ¿verdad? Vamos a empezar por la terapia no quirúrgica. La terapia no quirúrgica muchas veces no resuelve el problema, pero sí aporta o mejora a la preparación del terreno gingival, digamos, ¿no? De los tejidos. La dificultad que tiene la terapia quirúrgica es acceder adecuadamente a poder realizar una decontaminación del implante. Por ejemplo, lo que mencionamos hace un rato con las curetas. En la terapia no quirúrgica es muy difícil acceder a decontaminar con curetas. Ni que hablar que no pueden usar un cepillo de titanio, porque en la terapia no quirúrgica usted se está metiendo en la bolsa y un cepillo de titanio haría un daño a los tejidos enormes, volviendo un poquito atrás, debido a que no resuelve el problema, la terapia no quirúrgica, o no siempre resuelve el problema y prepara el terreno, la terapia no quirúrgica, igual que en enfermedad periodontal, debe siempre preceder a la terapia quirúrgica. Lo importante, y a diferencia de la enfermedad periodontal, es que debido a que la progresión de la periimplantitis es rápida, es más rápida que la de la enfermedad periodontal,
se está recomendando, se está recomendando una reevaluación más temprana en el tiempo. Esperar 4 a 6 semanas para hacer la reevaluación. En enfermedad periodontal, nosotros, si reevaluamos a los 2 meses, está bien, y si queremos a veces hasta esperar un poquito más mientras el paciente tenga buena higiene, también. Y las mejoras que vemos cuando hacemos reevaluaciones a más largo plazo en pacientes que mantienen bien la higiene son mejores. Pero bueno, lo que se está sugiriendo es hacer reevaluaciones a corto plazo. Si nosotros con la terapia no quirúrgica logramos una reducción de la profundidad de sondaje y del sangrado negativo, una profundidad de sondaje de 5 milímetros y sangrado negativo, podemos considerar que hemos resuelto el problema y pasar a una terapia de mantenimiento. Lógicamente, esto va a depender de la situación inicial. En grandes casos de pérdidas óseas y bolsas profundas, la resolución de llegar a 5 milímetros de profundidad de sondaje probablemente no lo logremos. Aquí les pongo, este es un mail que le mandó a Mariel Gómez, el doctor Linares, de España, y es un protocolo que lo usamos bastante en Maimónides antes de la pandemia, porque el doctor Linares había presentado, creo que en un congreso de la CEPA, que fue Mariel, muy buenos resultados, a tal punto que tuvimos después una reunión o vimos una presentación de él, y realmente con el protocolo de él mostraba muy buenos resultados, con terapia no quirúrgica, y a largo plazo, con mantenimiento de la pérdida ósea, de estabilización de la pérdida ósea. Después, realmente, cuando nosotros empezamos a buscar la bibliografía, las publicaciones, él en ese momento nos dijo que lo había presentado para publicar, yo no los encontré los artículos, y después no he visto más nada de eso, entonces realmente no sé qué pasó ahí con él. Pero básicamente el protocolo que usa es, bueno, corregir la prótesis y instrucciones de higiene. Se los puse puntual como lo mandó él. Este es el mail, esto que ustedes ven, ese texto, es el mail que le mandó a Mariel Gómez. Hace la decontaminación con ultrasonido, él usa el aire abrasivo, irrigando con clorexidina. Elimina el tejido de granulación, eso sí lo hace con curetas. Curetea la pared blanda de la bolsa, eso es lo que hemos hecho en Maimónides básicamente, curetear la pared blanda de la bolsa. Después hace irrigación con clorexidina o con iodopovidona, eso es lo que hemos aplicado nosotros. En algún momento nosotros estuvimos haciendo, o nosotros no, la doctora Maylin, que capaz que la llegaron a ver en la clínica, no sé si está yendo, Flor, no sé si vos la has visto. Ella estaba haciendo una... ¿Cómo? No, creo que no la llegaron a ver a Maylin, no sé. Ahora no está yendo a la clínica. Ella estaba haciendo todo un estudio con PCR, midiéndolos, tomando muestras antes y después pero el protocolo era un poquito distinto. Y después de la aplicación de, creo que ella usaba metronidazol en terapias no quirúrgicas. Entonces, bueno, en algunos casos usábamos el protocolo de Maylin, pero en otros casos usábamos estos protocolos, ¿no?, donde removíamos la pared blanda de la bolsa, aplicábamos la iodopovidona, antibióticos sistémicos de metronidazol, y le mandábamos gel de clorexidina o enjuague de clorexidina, un mes más o menos, que era el tiempo que nosotros lo estábamos reevaluando después. Y bueno, eso lo estuvimos haciendo por mucho tiempo. Y lamentablemente no podría decirles que de los casos que hemos usado, que lo hemos usado, en todos haya funcionado, y tampoco que tengamos una reevaluación porque se nos cortó todo este trabajo, se nos cortó. Pero bueno, es un protocolo interesante, lo vimos funcionar y ahora les vamos a mostrar algún caso también en donde se usó.
Después tenemos la terapia quirúrgica. Cuando no logramos la resolución con la terapia no quirúrgica, pasamos a la terapia quirúrgica que nos permite el acceso al implante y también el acceso al defecto. El acceso al defecto nos permite modificar el defecto o incluso, si se puede, hacer una regeneración ósea. Y el acceso al implante nos amplía la gama de maneras de decontaminar el implante. Si quieren, allí hay un artículo citado que es bastante actual, de este año, donde hace una revisión de toda la terapia quirúrgica. Está muy, muy interesante, muy claro y muy concreto. Como toda terapia quirúrgica, igual que en enfermedad periodontal, hacemos un cobijo de espesor total, vamos a generar acceso al defecto, eliminar el tejido de granulación, decontaminar el implante, regeneración ósea, si es posible, hacer una cobertura completa, un cierre total, antibióticos sistémicos es una alternativa, y la terapia de mantenimiento. Eso es lo que sería un protocolo básico de terapia quirúrgica. Ahora bien, cuando vamos a los resultados, pasa lo mismo. Ningún procedimiento de decontaminación mostró resultados que fueran superiores a otros. No quiere decir que sean malos, Ojo, no quiere decir que sean malos. Si uno puede aplicar, ¿no? Ahora, por eso les decía, vemos que muchas veces se aplican varias cosas al mismo momento. Y algo que ha surgido en la bibliografía en los últimos años es la decontaminación del implante con relación, o en realidad también la perimplantitis con relación a la superficie del implante. Y que hay superficies en las cuales es más difícil lograr la decontaminación o controlar la perimplantitis, o la progresión de la perimplantitis se ve favorecida debido a la superficie. Generalmente los implantes muy rugosos son los que generan más problemas. Y siempre, esto yo se los mencioné cuando hablamos de perimplantitis, en la parte inicial, e incluso el manejo de implantes híbridos en cuanto a collares, el cuello del implante de superficie pulida. Entonces, yo creo que todo esto es un área en que todavía está en la nebulosa, porque obviamente la mayoría de los implantes están manejando todo en la superficie tratada y totalmente tratada, pero bueno, quizás haya que ver en algún momento o rever esto, ¿no? Pero bueno, han surgido bastante artículos o bastante publicaciones últimamente con respecto a las superficies. Yendo dentro de la terapia quirúrgica, ¿qué maneras tenemos o qué podemos hacer dentro de terapia quirúrgica? No hay una evidencia científica que nos diga que un procedimiento quirúrgico es mejor que otro. Entonces, debido a eso, tenemos que usar nuestros conocimientos o nuestros fundamentos de periodoncia y aplicarlo a los implantes. Va a estar basado en la experiencia y el criterio clínico nuestro. Después, en factores locales, la morfología del defecto. Si hay una morfología que permite una regeneración ósea, nos va a permitir, vamos a poder hacer determinado tipo de acceso, la presencia o no de densidad queratinizada, la cantidad de paredes para poder hacer regeneración, la profundidad del defecto, la altura del hueso proximal, la cantidad de implantes afectados, y algo muy importante, la estética. Y acá hay algo que hay que tener muy en claro, que en mucositis quizás no tanto, pero lo que es en todo lo que es perimplantitis, ya sea terapia quirúrgica o no quirúrgica, puede haber secuelas estéticas importantes. Importantes. ¿Y por qué? Porque puede quedar expuesto el implante. Y no es lo mismo para un paciente hacer una terapia quirúrgica periodontal donde van a quedar expuestas las raíces, y a los pacientes lo que más le molesta quizás no es tanto la exposición de la raíz, sino el triángulo negro o el espacio oscuro que le queda. Pero aquí, aparte de eso,
es que va a quedar expuesto un metal, va a quedar un tornillo a la vista. Entonces, estéticamente puede ser una condicionante para la realización de este tipo de tratamientos. Y después, factores relacionados al paciente, como la salud periodontal, enfermedades sistémicas, medicaciones, hábitos que pueda tener el paciente para la selección de la técnica. Dentro de las terapias, la primera de todas, la primera que vamos a mencionar, es la terapia en colgajo de acceso, ¿no? Una técnica reparativa, ¿sí? Basados en criterios periodontales, un colgajo de acceso que nos permita acceder al implante sin afectar demasiado los tejidos blandos, o manteniendo lo más posible los tejidos. Sabemos que va a mejorar la salud de los tejidos perimplantares, va a lograr una reducción de sangrado del sondaje y profundidad de sondaje. ¿Sí? Generalmente se logra una estabilidad ósea, ¿sí?, con un promedio de retracción de tejidos gingivales de casi 2 milímetros. Eso es algo a tener en cuenta. Los criterios de éxito de una terapia quirúrgica reparativa es tener profundidad de sondaje en la revolución menor a 5 milímetros, sangrado sondaje negativo, y estabilizar la pérdida ósea, no tener pérdida ósea. En pacientes en mantenimiento, los resultados fue resolución a 1 año, en el 79% de los pacientes se logró resolver, a 5 años, en el 63% de los pacientes se logró buen resultado, que era sangrado sondaje negativo en 42% de los implantes. Ahora, si vemos ese número, bueno, el resultado no es tan importante. Acá es otra dificultad, cuando los trabajos hablan de pacientes y no de implantes, porque cambian los porcentajes. Si se fijan los porcentajes de recidiva de perimplantitis, también hay una pérdida importante de pérdida de implantes, y 13% de los pacientes tuvieron recidiva de perimplantitis, y a los 5 años 14% de los implantes con recidiva. Y con respecto a la superficie de los implantes, mostraron más recidiva los implantes con superficie tratada que con superficie lisa, y con un porcentaje alto, significativo, una diferencia significativa. Y hoy los implantes que estamos usando son tratados. Después tenemos distintos grados de superficie tratada, pero son todos tratados. Y esto es algo que mencionamos hace un tiempo, cuando hablamos del teórico, cómo aumentó la perimplantitis prácticamente a partir del año 2000. A partir del año 2000, el porcentaje de perimplantitis aumenta, se ve que ha ido en aumento, y es una de las hipótesis es porque se empezaron a usar implantes de superficie tratada, y a su vez, ya en ese momento también hay un cambio en cuanto a la colocación de los implantes, un uso más, si se quiere decir, masivo, tanto por odontólogos como por pacientes. Antes los implantes los colocaban más periodoncistas o cirujanos, y aquí ya hoy en día es algo más habitual en las prácticas del odontólogo general. Entonces, bueno, eso también puede tener su incidencia en cuanto a los manejos que tienen determinados odontólogos con respecto al que puede estar más habituado a técnicas quirúrgicas. Bueno, pero en resumen, la técnica quirúrgica de colgajo de acceso da buenos resultados, ¿ah?, pero no lleva generalmente a la resolución total de los problemas, ¿ah?, en porcentajes relativamente altos, ¿ah? Y no hay una evidencia de que el uso de antibióticos sistémicos favorezca a estas terapias. Después tenemos el tratamiento quirúrgico resectivo. Aquí es cuando nosotros vamos a hacer remoción de tejido. Va a reducir la profundidad de sondaje, va a facilitar el acceso a la higiene, pero tenemos que tener en cuenta que las consecuencias estéticas, las secuelas estéticas van a ser más importantes, y va a dejar superficie del implante expuesto. Los criterios de éxito son los mismos,
Es muy variable los resultados que se obtienen con las técnicas resectivas. Aquí vemos algunos de los números del 33 al 75% en implantes en un periodo de 1 a 3 años. Recidiva aproximadamente más o menos lo mismo al año. Y aparentemente una menor pérdida de implantes. Una de las maneras, al tener un colgajo de acceso, una manera de nosotros de contaminar la superficie del implante es la implantoplastía. La implantoplastía implica el pulido de la superficie de los implantes. Hay varios protocolos, pero básicamente los protocolos van en cuanto a tipos de fresas. Pero básicamente se usan piedras de diamante, después piedras de granos más finos, piedras de Arkansas y gomas para dejar superficies pulidas. La gran dificultad de la implantoplastía es acceder adecuadamente. Fíjense, en este caso, el acceso, lograr, se accedió al implante, pero lograr algunas zonas totalmente pulidas no fue fácil. Y por otro lado, a uno también le entra un poco el miedo de decir, bueno, yo estoy tocando todo este implante, ¿qué pasa con este implante después, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué podría pasar con ese implante. Fíjense aquí implantes pulidos por implantoplastía, y el poder hacer la remoción de las rehabilitaciones facilita mucho el acceso y lograr mejores resultados de pulido. Este estudio de Stavropoulos, el cual evalúa, es una revisión en cuanto a secuelas o consecuencias que puede tener la implantoplastía. Y una de las cosas es que, bueno, primero correcta irrigación, ¿no? El procedimiento de implantoplastía no puede generar sobrecalentamiento. Si nosotros no generamos sobrecalentamiento en el momento de fresar el implante y de colocar el implante, menos podemos generar un sobrecalentamiento en el momento de hacer una implantoplastía. Debe ser con abundante irrigación. Cuando hay abundante irrigación no hay problemas de aumento de temperatura. Se puede pensar o se maneja que hay un debilitamiento estructural del implante. Por otro lado, cuando se hace la implantoplastía, una de las cosas que sucede es que saltan muchas partículas, quedan ahí en el colgajo muchas partículas del titanio, del metal del implante en los tejidos, que hay que removerlas, cuesta removerlas a veces, no siempre se pueden sacar, no siempre se logran sacar todas, que lo que pueden generar esas partículas a veces es algún tipo tatuaje a nivel de la encía. Ahora bien, no se ha podido asociar ningún problema biológico o mecánico con las implantoplastías a mediano o corto plazo. Falta una evaluación en cuanto a notaron fracturas de algún implante, pero en cantidades menores, y bueno, quizá falta evaluación a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí entra también un poco en que el diámetro del implante que era y cuánto se hizo de implantoplastía. Y después tenemos lo que es la terapia regenerativa. Volviendo un poquito atrás, la implantoplastía, ahora lo vamos a ver también un poquito en esto, pero la implantoplastía depende mucho del defecto óseo que tengamos. Si nosotros tenemos un defecto óseo que podemos regenerar porque tiene paredes para permitir una regeneración ósea, la implantoplastía se hace de lo que va a quedar expuesto, es decir, de la cresta ósea hacia arriba. No afectamos, solo decontaminamos lo que está en el defecto que va a ser regenerado. Bueno, el tratamiento quirúrgico regenerativo sería la tercera alternativa dentro de los tratamientos quirúrgicos.
y lo que buscamos es la regeneración del defecto con reociointegración y limitar la recesión de los tejidos. A ver, la reociointegración, nadie sabe si se logra o no. Para poder evaluar la reociointegración, tendríamos que remover los implantes y hacer estudios histológicos. Hay algunos trabajos, pocos, y con muestras muy pequeñas. Entonces, y después ahí también entrará en juego superficie del implante, el material, cantidad de paredes, en fin, una cantidad de cosas. Pero bueno, quizás no logremos reociointegración, pero sí lo que podemos estar logrando quizás es reducir la profundidad de sondaje. Entonces los criterios de éxito en la terapia regenerativa es ausencia de inflamación, sangrado de sondaje negativo, lo mismo, detener la pérdida ósea y bolsas menores a 5 milímetros, pero radiográficamente que tengamos ganancia, ¿tá? o reparación de ese defecto. ¿tá? El porcentaje de recidiva o pérdida de implantes, en estos casos, en estudios 1 a 5 años, rondó el 17% en algunos casos. ¿eh? Y la mayor dificultad que se encuentra en estos procedimientos es la exposición de la membrana. Adaptar una membrana alrededor de todo el implante a veces no es sencillo, tampoco lo es a nivel dentario, y bueno, la exposición de la membrana lleva a bastantes fracasos. ¿no? La terapia regenerativa va a depender del defecto, del tipo del defecto. ¿no? Por algún motivo se encuentran mejores resultados en maxilar superior, ¿no? Obviamente en defectos circunferenciales frente a las dehiscencias, y acá es un poco claro porque los defectos circunferenciales generan una contención del biomaterial y a su vez un aporte de tejido óseo, de osteoblastos alrededor, mientras que una dehiscencia, nosotros estamos colocando un biomaterial sobre una superficie, un implante expuesta, donde el aporte nutricio desde el punto de vista de células óseas es muy reducido. Entonces, y acá hay que pensarlo un poco en si nosotros en una retracción gingival no podemos generar tejido óseo arriba de una superficie radicular expuesta, lo que podemos es lograr un tejido conjuntivo, porque vamos a lograr, o cómo lograríamos regenerar hueso arriba de un implante expuesto, donde el aporte nutricio es mucho menor, donde no hay ligamento periodontal que pueda estar generando una nutrición desde adentro. Entonces, bueno, generalmente son biomateriales que se colocan como para mantener un volumen. Y bueno, en terapia regenerativa se han mejorado parámetros clínicos en cuanto a profundidad de sondaje y sangrado de sondaje, ¿eh? Pero no hay evidencia de que sea un procedimiento que sea superior a otros. ¿eh? Y se obtienen buenos resultados en cuanto a la combinación con la implantoplastía. Vamos a ver un caso clínico. Este caso se hizo en Maimónides, lo hizo el doctor Rubén Forte, creo que con Patricia Tortarolo. Así llegó el paciente, esta era la prótesis que tenía. Inflamación, profundidad de sondaje, supuración. Se pasó a la terapia mecánica, se limpió toda la zona. En ese momento se hizo terapia fotodinámica, era cuando estábamos probando el FotoSan. Se hicieron controles al mes, se hizo el acceso quirúrgico y resultados a 30 días. Lamentablemente aquí perdí, pero se hizo, no la tengo la foto acá, pero lo que se hizo, en este caso, lo primero que se hizo fue la corrección de la prótesis. Esto dio muchísimo trabajo
porque era es una estructura metal resina, creo que era, o metal cerámica, no estoy seguro, pero con una estructura metálica abajo. Y Rubén, con mucho trabajo, eliminó todo ese flanco vestibular que impedía el acceso a la higiene y generó troneras para poder acceder a la higiene. Y lo primero que se hizo fue la modificación de la prótesis. Lamentablemente lo recuerdo, sé que alguna vez Rubén me mostró la foto, pero bueno, estaba bueno tenerla voy a ver si la rescato, para verlo, porque obviamente las secuelas estéticas de esa prótesis, pero bueno, lo que había que hacer después ahí era el recambio de la prótesis. Una vez controlada la enfermedad, controlada, hacer el recambio de la prótesis. Este es otro caso donde se accedió a los implantes, se hizo implantoplastía, y el control ya a los 4 años, el seguimiento de los 4 años. Y pueden ver allí algo de tatuaje a nivel de la encía. Se ha logrado estabilidad, no hay inflamación, no hay sangrado. Aquí lo que nosotros podríamos hacer es pasar a otra etapa, que es la corrección mucogingival, es decir, ver de lograr encía queratinizada. Realmente son procedimientos bastante complejos. Aquí en este sector tenemos que tener en cuenta también que puede estar la emergencia del mentoniano, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con los colgajos que vamos a levantar en esa zona. Y por otro lado, la paciente no quería, pasó bastante mal con la cirugía. Con la cirugía en sí, bueno, esto está estable, se está controlando. Otro caso donde paciente fumador, ¿tá? Una rehabilitación grande en el maxilar superior. Por suerte, podemos desmontar la rehabilitación, y esa era una de las cosas que mencionamos cuando hablábamos de las rehabilitaciones y el riesgo de perimplantitis en el primer teórico. Si yo puedo elegir en rehabilitaciones atornilladas, son prioritarias para mí en cuanto a que después permiten desmontarlo. Entonces, siempre que pueda hacer algo atornillado, lo voy a hacer. Fíjense en supuración, profundidad del sondaje, acceso a los implantes, remoción del tejido de granulación, pulido de los implantes, y el resultado del pulido de los implantes, si no tenemos una rehabilitación, es superior. Ahora, acá el tema es la secuela estética. Afortunadamente, este es un paciente que no muestra demasiado, pero fíjense el compromiso estético que se generó, y todavía queda hacer el otro sector de la boca. Este es un caso que realizó en Maimónides la doctora Antonella Tacco, que creo que es 2 generaciones anteriores a ustedes. Y fue un caso bastante removedor, porque era una señora muy mayor, venían con el marido, y el marido nos comentó, dice, nosotros nos gastamos los ahorros para a esta edad estar en buenas condiciones y no tener problemas. Y ahora que vemos todos los problemas que mi señora, o vemos los problemas que mi señora tiene a nivel bucal, con todo lo que invertimos y todo lo que se hizo, ¿no? La verdad daba lástima. Y fíjense un poco en las radiografías, el caso en sí, ¿no? Cantidad de implantes, distintas marcas de implantes, algunos con pérdidas óseas muy importantes, pero también siempre me gusta mostrar esto porque si ven en el maxilar inferior hay 2 premolares, y 2 premolares que sí han perdido hueso, pero están allí en boca. Han perdido menos hueso que los implantes que están al lado, y los implantes que están a mesial. Y quizás la pérdida ósea es más relacionada al implante que a enfermedad periodontal en sí. Entonces, eso es un poco también la filosofía que nos marca en el trabajo
en cuanto a primero la periodoncia y conservar al máximo las piezas dentarias. Y esta es la resolución del caso, con secuelas estéticas, sí, pero bueno, se logró mantener remoción de algún implante, ¿no? Se logró mantener esa rehabilitación. La pérdida de esa rehabilitación para esa paciente hubiera significado tener que realizar otra rehabilitación muy costosa, porque son muchos implantes. Y por lo que tengo entendido, el mes pasado creo que estuvo por allá por Maimónides. Me comentó el doctor Broggi que la estuvieron viendo la paciente. Creo que fue el mes pasado. Reclamaré fotos a ver si me las pueden enviar. Este caso, también realizado en Maimónides, lo realizó la doctora Adriana Semino, que integraba el departamento de perimplantitis también con todos nosotros. Fue una de las gestoras del grupo del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Perimplantitis, cuando recién comenzamos, y lo realizó con la doctora Gabriela Chihuahua. Esta era una paciente que estaba viniendo a prótesis, tenía esta prótesis, nosotros pudimos, en ese momento se pudo remover la prótesis, se removió la prótesis, se dejó con tapas, se realizó toda la terapia quirúrgica, la decontaminación de los implantes, la terapia quirúrgica, y una vez estabilizado, que notamos que habíamos mejorado los parámetros clínicos, se realizó una terapia mucogingival, un tratamiento mucogingival para lograr encía queratinizada. Y esto es el control, es el último control que tengo yo de ella, pero bueno, quizás en algún momento la podamos recuperar. Y bueno, en la bibliografía también se menciona o está el cuestionamiento de decir, bueno, ¿y hasta cuándo mantenemos un implante? Si tenemos la duda o muchas veces lo manejamos para piezas dentarias, ¿hasta cuándo conservamos una pieza dentaria? Bueno, ¿hasta cuándo conservamos un implante? Pero el doctor Furman siempre dice, sí, pero el paciente no quiere perder un implante porque lo pagó. La pieza dentaria a veces no es que las quieran perder, pero muchas veces el paciente está quizás un poco más predispuesto a que pueda perder piezas dentarias, ya viene más con la idea. La pérdida de implantes a veces para los pacientes, bueno, es un poquito más, no sé si diría traumática. De cualquier manera, también nosotros tenemos que usar nuestros criterios periodontales y hacer un seguimiento, porque si no podemos controlar esa preimplantitis, ustedes recuerden que es más destructiva en cuanto a velocidad y en cuanto a grado de pérdida ósea. Avanza más rápido, con un defecto envolvente más rápido, entonces si nosotros no podemos hacer un control, quizás lo que convenga es remover ese implante, regenerar para poder volver a colocar un implante. Y en estos momentos también seguimos muchas veces pensando o cuestionando o dudando cuál es la etiología de toda la perimplantitis. Nosotros manejamos mucho el componente bacteriano. El componente bacteriano, y ustedes ven en casos, en colgajos o en situaciones que hemos mostrado, que se ve una superficie contaminada del implante. Y que hemos visto de que cuando aplicamos antibióticos hay mejoras, y todos los tratamientos convencionales generan mejoras. Pero también, cuando hablábamos de las posibles causas, hablábamos un poco de otro componente que pueden estar afectando, como es la corrosión. Y hay artículos publicados en cuanto a lo que le llaman la tribocorrosión. La tribocorrosión es una corrosión del implante, pero también asociado a la función. Es decir, como que pudiera haber desprendimientos del titanio, generarse una corrección en función debido a la función también. Entonces, quizás nosotros estamos haciendo un encare
para tratar algunos casos. En algunos logramos resultados, pero capaz que cuando no se logra es porque hay otro factor incidiendo. Entonces, que podría ser la tribocorrosión u otros, ¿no? Ahora bien, y esto es un poco volver atrás al primer teórico. Yo en el primer teórico les mostré un esquema de riesgo, como siempre hablamos del esquema de Tonetti, también hay un esquema realizado por Lisa Hayes Mayfield en cuanto a riesgo de perimplantitis. Esto es algo publicado también más reciente, me pareció un poquito más claro, ¿tá? Donde menciona básicamente los mismos puntos que hemos mencionado en todo lo que es prevención de perimplantitis. En cuanto al diseño del implante, por ejemplo, superficies pulidas o suaves a nivel del collar, estoy mirando la parte más alta de la estrellita, digamos. El platform switching, la superficie del implante, e incluso implantes no metálicos. Y cuando hablan de implantes no metálicos, quizás se estén refiriendo por el tema de la corrosión. Entonces, quizás también en algún momento tengamos un cambio de materiales, ¿no? Con respecto al sitio del implante, tener buen espesor de tejidos. Y acá es donde los periodoncistas nosotros tenemos un potencial frente a los manejos convencionales. Para colocación de implantes y para mantenimiento. Nosotros tenemos manejo de tejidos, los cuales nos permite de manera bastante práctica, fácil, porque lo tenemos adquirido, de lograr encía queratinizada, lograr espesores de encía adecuados, que otros colegas a veces no tienen tanto manejo de tejidos y no lo ofrecen o no lo presentan al paciente. Y hoy con el tema de las cirugías guiadas, o totalmente guiadas y colocados los implantes con guías, nunca le prestan atención al tejido. Esas guías colocan el implante en el sitio donde se quiere, desde guiado protésicamente, pero sin tener en cuenta si hay encía queratinizada o no lo hay, ¿no? Mantenerlo libre de infección. Bueno, una correcta ubicación del implante, guiado protésicamente. Con respecto a la prótesis, fíjense que con retención atornillada en lo posible para poder destornillarla, ¿eh? Cuidar los contactos oclusales, y algo que también mencionamos es en cuanto a los perfiles de emergencia, es decir, el diámetro del implante es más reducido que el tamaño de una corona, de un molar, por ejemplo. Entonces, lograr perfiles de emergencia que a veces pueden llevar a sacrificios estéticos, pero que el paciente pueda acceder y que tengan una angulación en la cual ya está estudiado que genera menos pérdida ósea. El control del paciente en cuanto a enfermedad periodontal, higiene y que pueda acceder a la higiene, mantenimiento, ya sabemos que el mantenimiento de los implantes como enfermedad periodontal es importante, los hábitos, control de diabetes. Entonces, ¿por qué muestro esto ahora nuevamente? Porque toda la evidencia científica, todo lo que hacemos, que podamos hacer para mantener implantes con procedimientos quirúrgicos como vimos, no son 100% predecibles, no podemos obtener 100% seguridad de que vamos a lograrlo. Entonces, la prevención y la pérdida ósea de implantes y la perimplantitis hay que empezarla a trabajar desde el momento que se coloca el implante, desde el momento que se planifica. Y eso es muy importante. Hay que tener una planificación con criterios preventivos de perimplantitis. Y lamentablemente eso falla y falla muchísimo. Nunca veo, yo esto creo que se los mencioné, nunca veo en los protocolos de colocación de implantes, de diseño, todo, que alguien mencione la historia de enfermedad periodontal. Si el paciente tiene historia de enfermedad periodontal, modifico algo para reducir los riesgos. Generalmente no se da, generalmente
lo que guía la colocación de los implantes son estética, prótesis, pero no determinados cuidados. Y a veces, lamentablemente, quizás tengamos que sacrificar a veces estética, en pacientes que tienen historia de enfermedad periodontal. Y por otro lado también la preservación de piezas dentarias y saber que ese implante es de riesgo para ese paciente. Yo a los pacientes, generalmente cuando estamos hablando de implantes, siempre les menciono el riesgo de periimplantitis, y que es importante y que lo tienen que saber, y que tienen que adherir a un protocolo de mantenimiento. Si no, les podemos estar generando un problema. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentarme? ¿Están por ahí o se fueron todos? Estamos acá. ¿Dudas? ¿Resultó claro, entendible? Súper claro, súper claro. ¿Sí? Pero bueno, quizás el concepto de todo esto es que el tratamiento de periimplantitis hoy en día es a ensayo y error. Y también no sabemos si más suma, pero lo que vemos es que la mayoría de los tratamientos hacen lo más que pueden, ponen lo más que pueden, contaminan con 1, 2 cosas, 3 cosas, todo lo que se le agregan más cosas frente a lo que podemos hacer generalmente en enfermedad periodontal. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Flor, ¿andás por ahí todavía? Y acá estoy, la verdad que es súper claro. Yo tengo una duda que es cuándo vas a actualizar la foto familiar. Porque Diego sumó un nuevo integrante en pandemia. No me lo digas así, que hasta la del celular me critican que está muy desactualizada, pero bueno, sabes que lo mío no es el manejo de esas cosas. Pero bueno, la verdad que estuvo re interesante. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algo que quieran decir. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, sé que tuvieron una jornada larga, yo sabía que iba a terminar antes de tiempo, tampoco quería aburrirlos demasiado, con muchos artículos científicos con evidencia que al final cuando vamos a las conclusiones más o menos están dando todas lo mismo, entonces traté de ser lo más escueto posible en todo esto. Pero bueno, hay que manejarlo con un criterio periodontal, por ahora es como lo debemos estar manejando. Y ustedes que están teniendo una muy fuerte formación y muy buena formación periodontal, es seguir aplicando básicamente las mismas herramientas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar allí. Fue muy bueno volver a conectarme con las clases con Buenos Aires, que me gusta mucho, y ojalá pueda en algún momento hacerlo presencial. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Diego. Chao, Muchas gracias. Por favor, chao, chao. Gracias. Gracias. Buen fin de buen mes. Gracias igualmente.